tardes. Bueno, mi libro es 1000 verdades y un poema, es el primer libro que he escrito y voy a contaros un poco el secreto para que nacieran todos estos secretos. Yo empecé a escribir cuando tenía 8 años porque mis tíos me regalaron un diario en el que yo pues escribía lo que hacía durante el día o alguna cosa que me había pasado y demás. De hecho, escribí en el diario hasta 2013 y en 2013 es cuando empiezo a escribir otro tipo de textos que ya no es lo que me había pasado durante el día o más en primera persona. Llegamos al instituto y justamente en 2013 hicieron una actividad en el instituto que era escribirnos cartas e intercambiarnos las cartas durante el recreo. Nosotros, mi grupo de amigas, empezamos a escribirnos cartas y yo me di cuenta que realmente cuando yo escribía las cartas a mis amigas, el escribir era un espejo. A mí me contaban mis amigas lo que les pasaba, yo conocía más a mis amigas, pero escribiendo también me conocía mucho más a mí. Entonces, al final ese se convirtió como en el momento más interesante durante todo el curso. Y a partir de ahí, pues yo empecé a escribir pequeñitas cartas que ya me quedaba para mí. Como textos a lo mejor de algo que había visto o de algo más externo. Más tarde llegué a la universidad y sinceramente los trenes y yo no nos llevábamos nada bien. Entonces la manera de evadirme durante el trayecto de tren a la universidad era escribir pequeñas notitas o pequeñas frases que iba dejando en el tren para que si alguna persona odiaba los trenes como yo, que a lo mejor en ese momento pues le sacase una sonrisa. Y ahí es donde donde abrí el blog de textos y empecé a subir algunos de los textos. Más tarde ya es cuando empecé a subir algunos de los textos a Instagram y empecé a escribir más en verso y demás. Y realmente yo nunca me planteé el escribir un libro porque me parecía algo sumamente difícil. Y en el verano pasado, justamente un amigo mío se lanzó a escribir y me dijo, inténtalo, que por intentarlo nada se pierde. Y yo mandé algunos de mis textos sin esperar ninguna respuesta ni esperar que me diesen oportunidad alguna y me contestaron enseguida. Y empezamos el proceso y hasta hoy, que hace un mes que llegó mi libro a casa y empecé con esto. El libro realmente, pues todos los libros tienen una historia y tienen un protagonista. En mi libro cada página tiene una historia diferente. Y protagonistas hay muchos. Es cada persona que lea el libro, en cada página en la que se pueda sentir identificado, ese es su libro y él es el protagonista. Entonces, al final, mi libro son muchas pequeñas historias de cosas que nos han podido pasar a todo el mundo. De ahí lo de 1000 verdades y un poema. Hay uno que es un poema y lo demás pues son cosas que nos ha pasado a todo el mundo en alguna etapa de nuestra vida. Entonces, es un libro que cada persona que lo lea puede sentirse como el protagonista de cada una de las páginas de él. Y bueno, pues eso. Si tenéis alguna pregunta o... Bueno, buenas tardes. Yo aquí, empoderadísima. Bueno, mi nombre es Marta Lovera. Primero que nada, agradecer a la gente de aquí de Enguera por estar aquí, por la invitación, me hace mucha ilusión. Estoy muy contenta de estar al lado de mi compi de letras, Marta también, Marta López. Y bueno, vengo a presentaros Aquello que fuimos, que es mi segunda novela. La historia de Marta, en dejando notitas en el tren, me hizo conectar mucho con la historia de aquello que fuimos, porque una de las preguntas que se hace uno de los personajes de la historia es ¿a dónde van esas palabras que no llegan a su destino? ¿No? Y muchas veces nos dicen que tenemos que hacernos responsables o pensar en lo que decimos, pero ¿y en lo que callamos? ¿Qué pasa con eso? Entonces,
Aquello que fuimos narra la historia de Marina y Daniela, una historia que comienza en la juventud de ambas, una más joven que la otra, con lo cual ahí hay un tema que es interesante a mi modo de ver. ¿Qué voy a decir yo si soy la madre que la parió la novela? Con lo cual, una historia que pasa por diferentes etapas en las que ambos personajes y algún que otro personaje que considero potente, un niño que está por ahí meneando los hilos en alguna parte de la historia, nos hace reflexionar sobre lo que decimos y lo que no decimos, sobre lo que hacemos y lo que no hacemos. Entonces, un punto en la historia en que unas cartas que perdieron su destino encuentran ese destino y a mí por lo menos después de escribirlo, de reposarlo, cuando lo leí por primera vez como lectora, me hizo reflexionar sobre asumir las consecuencias de lo que se hace y lo que no se hace, se deja de hacer, y las consecuencias de lo que se dice y lo que no se dice. Entonces, me gusta mucho conectarlo con tu historia de tarjetitas en el tren, porque, claro, imagínate, me imaginé yo ahí en ese tren y de repente encontrarme una tarjeta. Bueno, me hubiese vuelto loca, me hubiese encantado. Porque dices, ostras, qué bonito, alguien se ha tomado el tiempo para dejar ese mensaje y ya, si es una verdad de esas 1000 verdades que tienes ahí, que tú puedas conectar contigo mismo a través de las letras de otra persona, me parece mágico, ¿no? Y creo que eso lo tenemos en común todas las personas que estamos aquí, ¿no? Que como lectores o como escritores, al final conectamos, las palabras nos conectan y al final... tú decías que escribir es difícil, Marta, pero es muy complicado. Todos escribimos nuestra propia historia, la historia de nuestra vida la escribimos a diario, ¿no? Entonces, un poco leer y escribir nuestra propia historia. Así es. Así que os animo a leernos a través de nuestras letras, nunca mejor dicho. ¿Qué? Que al final es lo que he dicho, que las letras son un espejo, Sí. que conoces al resto y conoces al autor y conoces el libro, pero es que leyendo te conoces a ti también, porque dices, jolín, esto me ha pasado. O en este momento lo he vivido súper parecido. Y al final todo eso es magia. Sí, las magias de las letras. Así que aquí está aquello que fuimos. La primera novela fue Eternamente en tus ojos, que ambas novelas, yo soy de Venezuela y valenciana de toda la vida, porque nací en Valencia, Venezuela, y se deja ver un acento y un sabor caribeño que os animo a si elegís perderos en ese sabor caribeño, pues encantada de recibiros. Gracias. Oscar. Bueno, aquí vamos a pasar con un Grandes Ligas. Esto es otro nivel. Es Oscar Hernández Campuano y bueno, aquí tiene... Vamos a ver cómo lo hacemos. Yo cojo uno. Vale, coge este si quieres. Muy bien. Hola. Bueno, buenas tardes. Soy Oscar Hernández Campano y que quisiera daros las gracias por escucharnos, al Ayuntamiento de Enguera por organizar esta bonita tarde de libros e invitarnos, y a mis compañeras por sus libros, darles la enhorabuena por estas novedades tan interesantes. Yo quería comentaros, al hilo de lo que decía Marta, que también desde pequeño fui picado o contagiado, como queráis imaginaros, el hecho en sí por el bichito de la literatura, de las letras, y desde muy joven empecé a escribir. Este 2022 es un año muy especial porque hace 30 años que publiqué mi primera novela, siendo un chaval. Hace 20 años que me hice un poco conocido a raíz de ganar un premio literario por El viaje de Marcos, que tengo aquí también. Y he publicado este año, ayer, o sea, esto es estreno mundial, el que es mi libro número 10. Entonces son como cifras redondas, muy bonitas, y estoy muy contento de presentar por primera vez La reina de Ignusa, mi nueva novela, aquí con vosotros.
Así que muchas gracias por arroparnos y en mi caso particular, arroparme en esta presentación. La reina de Ignusa, que es la novedad, es una novela muy especial. Yo intento invitar a los lectores y a las lectoras a adentrarse en una historia que puede haber sido real. Y voy a jugar un poco a la ambigüedad, porque según el prólogo que yo firmo, en un momento dado recibí una información bastante interesante y bueno, dale a un goloso un dulce, ¿no? Pues como soy muy curioso, empecé a estirar del hilo, a investigar y me encontré con una historia. Y esto es el resultado de esa historia. Una historia que en formato de novela negra, thriller político, también novela de viajes, novela histórica incluso, tiene muchos elementos de muchos géneros, cuenta la historia de una mujer, Eleonora Basserra, que desapareció en 1999, que fue secuestrada en Cerdeña y que, según esa investigación y lo que cuenta el libro, el grupo independentista que la secuestró quería proclamarla reina de la isla y, por tanto, declarar la independencia. Otra mujer, Elena Sulis, agente de los servicios secretos, es la encargada de investigar ese secuestro y es la que recopiló gran parte de la información que podréis encontrar en la novela. Es una novela que, sobre todo, y ahí ya entro yo como autor, trata de plantear un debate o una reflexión sobre muchos conceptos que forman parte de nuestro día a día y de nuestro sistema o de nuestra sociedad. Es una novela que trata de entretener, de divertir, pero también de invitar a pensar. Y bueno, y eso es un poco una tónica común en mis libros, que siempre intento plantear a aquella persona que me lee un espejo, decía Marta antes, pues yo le planteo un reto, no solo un espejo para mirarse a sí mismo, sino un debate para hacer consigo mismo y luego si se comenta con otras personas, pues obviamente lo he hecho en El Guardián de los Secretos, lo he hecho sobre todo en El Muro y ahora lo vuelvo a hacer en La Reina de Ignusa. Y bueno, pues nada, no me alargo más, solo volver a daros las gracias. Si os apetece, después hablamos ya en petit comité y me preguntáis lo que os apetezca. Y gracias a Tere, de la librería Casa de Papel, también por darnos la opción de tener nuestros libros aquí. Por traer nuestros libros y bueno, y a Enguera y su ayuntamiento y a sus gentes por invitarnos, bueno, por crear este ámbito de encuentro, ¿no? Entre lectores, escritoras, escritores y además es que estoy encantadísima de estar con ellos porque, bueno, Marta la acabo de conocer ahora, Marta López, pero Marta Lovera y Óscar son amigos y compañeros desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, pues estoy encantadísima de estar con vosotros y con vuestras novedades, que algunas las conozco, pero otras no, y voy a lanzarme de cabeza a aquellas, ¿no? Como decía Óscar, yo también estoy a punto de tener en la calle mi 10ª novela. Es que Óscar y yo tenemos unas líneas, ¿no?, comunes que nos unen de forma muy extraña en el destino. Y entonces lamento deciros que faltan unos poquitos días para que esa 10ª novela, que se llama Despierta, esté en la calle, con lo cual no la ha podido traer Tere, desgraciadamente, pero os traigo otras cosas y me preguntaréis, ¿y tú qué escribes? Pues que esto es complicado de explicar. Pero bueno, a ver, si puedo resumir, normalmente yo hago una especie de suspense fantástico, incluso a veces paranormal, no sé muy bien exactamente cómo decirlo, ¿no?
Y como mi compañero Óscar, pues también intento un poquito con las letras hacer pensar sin que te des cuenta de que estás pensando. Entonces tengo bueno, varias cosas por aquí. Por ejemplo, La daga fenicia, que también recibió el premio Fundación Arena en su día, en 2012 creo que fue. Bueno, habla de un poquito de es una ciudad escondida, con una ciudad de mujeres que son realmente eternas y pasan muchas cosas. La segunda parte es precisamente Regreso a Eterna. Luego tenemos mis noches en el Ideal Room, tiene una parte más histórica, realmente es un viaje al pasado. Un viaje al pasado a 17 días de mayo del 37 en Valencia, en plena retaguardia de la Guerra Civil. Y bueno, es una historia intimista, pero también respetando la memoria histórica y lo que ocurrió hora a hora durante esos 17 días. Bueno, hay muchas cosas por ahí. La esencia es una desaparición dentro de una bodega de vinos, que creo que os va a interesar bastante. Luego tenemos 22. 22 es una intriga. 22 es una intriga en la que participan varias personas que no se conocen, pero que se reúnen precisamente por un acontecimiento que los une, porque tienen que resolver algo que va a ocurrir este 22 de agosto de 2022, precisamente. Esta novela tiene 2 años, pero este es el año en el que va a ocurrir eso. Y esas personas, que son un grupo de personas con unas características especiales, digamos que no son superhéroes, pero tienen ciertas habilidades que no todo el mundo tenemos, y que bueno, precisamente son esas habilidades los que hacen que conecten, aunque no se conozcan, y consigan solventar un suceso extraordinario. Y a continuación, y por último, tengo Insurrectas, que se puede pensar que es digamos que tiene una cara de thriller político, ¿no? Pero en realidad es una aventura, también tiene romance, todos mis libros tienen romance también, Y es para pensar en realidad lo fácil que sería que nos robaran nuestros derechos y libertades que tanto tiempo nos ha costado alcanzar, y en un plumazo nos los pueden robar sin que nos demos cuenta. O sea, lo difícil que es conseguirlo, y lo fácil que puede ser que miremos hacia otro lado cuando están ocurriendo cosas. Y bueno, habla sobre todo de la solidaridad y la necesidad de unirnos cuando ocurren cosas que nos quitan la libertad, ¿no? Y bueno, pues aquí os dejo. Bueno, de Despierta no os voy a hablar todavía, porque igual me invitan en alguna otra ocasión a presentarla aquí, pero sí que os puedo adelantar que Despierta se desarrolla en la ciudad de Denia, que la tenemos bien cerca, y que en una urbanización ficticia, porque si hago una real me van a pegar. Entonces ahí hay un grupo de personas que se reúnen, de amigos, se reúnen a hacer sus barbacoas los viernes, esas cosas, y de pronto una de las mujeres se duerme y no se despierta. Y luego a la semana siguiente le ocurre lo mismo a otra, y luego a otra, y luego a otra. ¿Y qué ocurre? Pues ya lo veremos. No puedo leer más. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí y bueno, espero que disfrutéis del encuentro, nos preguntáis lo que queráis, ahí tenéis los libros si os apetece y bueno, estamos conectados. Gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, para los que no me conozcan, yo soy Juan Manuel Martínez. No nací en Enguera, pero bueno, mi familia es toda de aquí de Enguera, sobre todo mi padre. Aquí tengo pues a muchos amigos y familiares que han venido aquí a arroparme y les doy las gracias por venir aquí, apoyarme en este momento, que es la presentación de mi primera novela. Lamentablemente tendría que haber estado también aquí mi hermano Dani, que vive en Mallorca, pero ha dado positivo en COVID y no le ha sido posible venir. Y pues eso. Pero bueno, está bien. Quisiera agradecer también al Ayuntamiento de Enguera por darme esta oportunidad de poder participar aquí en la Feria del Libro y poder presentar mi libro. Entonces, pasando, para empezar, pues lo primero que quisiera decir es que lo que a mí me animó primeramente a escribir es mi afición a la ciencia ficción, a la fantasía, y realmente, aunque yo he escrito una novela, lo que tengo son muchos referentes de cultura audiovisual, de cine y de televisión. Yo, claro,
como crecí, en mi infancia crecí pues, con la saga de Star Wars, con películas como Encuentros en la tercera fase, Alien, Blade Runner, y también series de televisión. No sé si recordaréis, pues Battlestar Galactica o V, que si alguien recuerda V, pues a mí de pequeño pues me flipaba mucho esa serie. Y incluso hasta Bola de Drag, que yo lo digo, sí. Yo lo digo en valenciano, porque a mí no me sale decirlo en castellano, Bola de Dragón. Digo Bola de Drag, siempre se me ha quedado. Entonces, todos esos referentes a mí, digamos, de lo que es el cine y la televisión, me han influido a la hora de escribir. Evidentemente, también yo tengo mis referentes literarios, porque lo mío esta es una novela de ciencia ficción, es la primera parte de una saga de 8. Que la gente ha dicho, algunos me han dicho, es un poco pretencioso, que la verdad que sí. Es un poco pretencioso decir que un escritor novel que no ha escrito nunca nada se ponga a escribir una octaología. Pero bueno, a mí me ha salido así. Me ha salido así. Entonces, mis principales referentes literarios, aparte de H.G. Wells y La Guerra de los Mundos, que es, digamos, la idea de base de la que sale esta novela, son, primero, por supuesto, Tolkien, que aunque Tolkien no es ciencia ficción, es fantasía, me ha influido mucho y, de hecho, tiene muchos guiños, creo yo. Hay bastantes cosillas que tienen que ver o que son un homenaje al Señor de los Anillos en este libro y en los que vienen. También, no sé si conoceréis a Frank Herbert, que es el autor de las novelas de la saga de Dune, que también me ha influido bastante. Y por último, Lovecraft, que no sé si lo conoceréis, pero es otro escritor que es de ciencia ficción, horror cósmico. Entonces, en base a todos estos referentes que os he dicho, que es el mezcladillo este enorme que he hecho, pues eso es lo que ha venido a inspirar a mí crear este universo que estoy intentando crear a través de esta saga de novelas que le ha llamado pues la epopeya del corazón indomable. Esto se traslada, la acción tiene lugar dentro no lo especifico, pero dentro de 3, 4, 5 siglos, es un futuro que es más o menos lejano. Entonces yo lo estructuro la historia de una manera. En realidad son dos historias paralelas, y una es la historia del narrador y otra es el cuerpo principal de la historia, que es lo que es la propia epopeya. Entonces, al principio, la historia es, digamos, un poco retrospectiva, porque el narrador lo que está intentando es reconstruir la historia de una heroína legendaria que existió mucho antes de que él naciera, antes incluso de que sus padres nacieran, que, bueno, la heroína es realmente la protagonista principal de la historia, que se llama Evgin, y él, el narrador, siendo todavía un niño en su pueblo, conoce a una anciana misteriosa que es una vagabunda. Entonces esta mujer, que es despreciada por todas las personas de la comunidad, termina acogida en casa de sus padres. Entonces el chaval, que es un niño, es un crío de 9 años, pues termina desarrollando una amistad con ella. Y a partir de ahí, esta mujer le dice que, siendo ella mucho más joven, conoció a esta heroína legendaria. Y que todas las historias que le han estado contando de ella, pues, o sea, que es como, imaginaos que es como un personaje súper famoso que todo el mundo conoce, casi como Jesucristo, yo qué sé, pues algo así. Entonces dice, todo lo que te han estado contando sobre ella no es exactamente la historia. Yo conocí a esta mujer y yo sé lo que pasó de verdad. Entonces, a partir de ahí es cuando empieza la historia. Es a partir de ahí cuando empieza la historia, que es una historia que, bueno, resumiendo, es a caballo entre dos mundos, pero la primera parte se transcurre principalmente pues, en Edimburgo, que hay pues, una localización cualquiera. La he puesto. Sí, y entonces, pues, la historia empieza ahí, pero a partir de ahí, pues, suceden muchas cosas que tampoco voy a extenderme y nada, pues, espero que
que os guste y ya está. Si tenéis algunas preguntas, porque claro, es que si yo quisiera extenderme mucho en la historia de... No acabaría, porque... No, por eso. Entonces, yo he introducido sucintamente lo que es la historia y ya está. Entonces, pues, cualquier persona que quiera hacerme alguna pregunta y eso... Sí. Quiero haceros todos, ¿no? Porque en realidad creo que vale para porque los cuatro de ficción. Y me interesa, creo que me interesa saber cómo en el proceso creativo de la obra, si lo tenéis ya estructurado todo esquematizado, si sabéis cómo va a terminar cuando empezáis, si los arcos narrativos de los personajes están ya definidos, o por el contrario, no sé, tiráis los dados, ¿no? A ver este personaje lo que Pregunta. Sí. Bueno, yo te puedo decir que de entrada yo pensaba que de entrada cuando empecé a escribir esto lo tenía todo muy definido, pero no es verdad. Porque lo que ha ocurrido, sobre todo el proceso creativo, porque he publicado esta primera parte, pero ha habido, estoy escribiendo otras. Lo que ha habido es una evolución. Yo la idea original que tenía de la novela ha ido variando bastante a lo largo del tiempo. Y de hecho hay muchas cosas que tenía pensadas al principio, incluso de los propios personajes, incluso de las figuras que forman parte de la historia, porque una de las tampoco sin hacer muchos spoilers, pero la epopeya en sí gira en torno a unas mujeres que yo llamo las Mentai, las mujeres dragón. Entonces, la idea original que era de que yo tenía de esos personajes en un principio ha ido evolucionando. Entonces, yo creía tener al principio claro cómo iba a acabar la historia. Ahora no lo tengo tan claro. Pero bueno, es que eso es lo bonito de esto. Porque conforme vas escribiendo dices, esto no me gusta, lo voy a cambiar, así me gusta más. Y es una cosa que va evolucionando. El libro, de hecho, yo empecé a escribir esto hace casi 10 años y de lo que era al principio ha cambiado bastante. Y no sé, lo que me cueste terminar todo esto, que es muy largo, no sé cuánto más va a cambiar. Pero bueno, a mí me parece especialmente bonito porque es como un proceso que he ido madurando y yo qué sé, pero que no sabría decir, tampoco es una cosa al azar, de decir, no, pues ahora... Pero que sí, que vas evolucionando, conforme vas escribiendo vas evolucionando con los personajes. Por ahí, sí. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Carlos. Yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Hay procesos creativos, creo que como humanos hay, y como escritores y escritores hay, como creadoras y creadores hay, según mi punto de vista. En mi caso, yo para empezar nunca quise escribir un libro. O sea, que de repente me vi escribiendo una historia y la escribía como quien cuenta una película que está viendo, soy muy visual, y de repente esos personajes le pasaban cosas, venían ya con su paquetito completo, es decir, su nombre, su apellido, su personalidad, sus características, bueno, todo, sus gustos, y la historia se iba narrando conforme yo iba escribiendo. Tanto con Eternamente en tus ojos, que fue la primera, como con aquello que fuimos. Pasó algo muy, muy, muy parecido, es algo muy límbico, no es escritura automática, porque sí que veo lo que está pasando y me cuestiono, pero sí que es verdad que yo voy escribiendo y para saber lo que va a pasar me tengo que sentar a escribir. Y una vez que lo he escrito, a veces me pillo unos cabreos que para qué, porque no estoy de acuerdo con lo que ha pasado, pero claro, es su historia. Entonces, luego veo que funciona y yo, pues genial. Siempre estás a tiempo de cambiarlo, evidentemente, antes de llevarlo a imprenta. Pero no sé qué opinan mis compañeros, porque claro, hay otro tipo de forma de creación. Yo tengo compañeras y compañeros que se ponen su ficha de personaje y todo, o sea, se construyen una historia que a mí eso me da una envidia, porque yo de momento estoy aprendiendo, de momento me creo incapaz, pero bueno, todo se aprende, ¿no? Pues en mi caso... cada novela tiene su propio proceso de gestación. Sí que es cierto que no suelo escribir como hay escritores que hacen
con todo un proceso de creación de casi como un guión cinematográfico, ¿no? Con la historia, los capítulos. Yo conozco gente que ya tiene 50 páginas que es solo el tratamiento de la novela y sabe perfectamente cuántas páginas va a ocupar cada capítulo, de qué va cada capítulo, lo que pasa en cada capítulo, que es una manera tan buena como otras, pero a mí eso pues no me motiva y es una opinión puramente personal. Dicho esto, a mí normalmente es el final, es el principio, es el final, y lo planteo como un viaje, y en un viaje tú pensabas a lo mejor ir sin parar, pero te paras, o ves un desvío, o pasas la noche donde no te esperabas pasar la noche, o coges a un autoestopista, ¿no? Por hacer un símil, pero al final llegas. Aunque a veces llegas a un sitio que está muy cerca de donde ibas a llegar, no exactamente al mismo. Porque a veces los personajes se rebelan y nacen, crecen, se reproducen, se mueren, a veces en contra de su propio autor. Y yo me dejo llevar cuando pasan estas cosas porque creo que ahí está un poco la magia, si me permitís la palabra, del arte de la escritura. Y a mí sí que me ha pasado lo que tú decías, escribir y no saber lo que he escrito hasta que lo he vuelto a leer. O sea, puede sonar un poco exagerado, pero prácticamente estar en trance. Y al día siguiente releer esas páginas y sorprenderme con lo que había escrito. No siempre pasa eso, pero a veces ha pasado. Con El Muro me pasó. Y además en El Muro no tenía claro el final. Yo sabía hacia dónde iba el protagonista, pero el final me sorprendió hasta a mí, porque surgió de repente. En algún caso, por ejemplo, en La Reina de Ignusa, sí me ha tocado hacer un poco una plantilla, por una razón. Toda la información de la que os hablaba antes viene fundamentalmente de un manuscrito de Leonora, que es la secuestrada, y de los informes policiales que la agente Elena Sulis me pasó de Strangis. Entonces, como jugaban un poco al ratón y al gato persiguiéndose por toda la isla de Cerdeña, tal día estaba aquí, tal día estaba allá, tuve que hacerme un esquema para saber dónde estaba cada persona en cada momento, para luego yo al narrarlo que fuera coherente. Pero más allá de eso no suelo hacerme un proyecto como os comentaba al principio. Me gusta que me sorprenda la literatura y porque veo que es la forma de divertirme mientras escribo. El viaje de Marcos nació en un sueño, lo soñé, no todo, cada letra, pero la idea general la soñé, las sensaciones las soñé. Me desperté escuchando una melodía en mi cabeza y viendo un molino de viento. Y eso me marcó que tenía que estar ambientada en Castilla-La Mancha. O sea que el proceso creativo tiene su parte mágica, sobrenatural, o como que le queréis llamar. A mí me gusta pensar en las musas de las que hablaban los antiguos, ¿verdad? Porque creo que es bonito, aunque te lleve 10 años escribir una novela, pues por algo habrá sido. A veces puedes escribir en 3 meses o a veces en 10 años. El Guardián de los Secretos la empecé y la tuve que parar. ¿Por qué? Porque no era su momento. O sea, yo escribía y sufría. Hasta que dije, no es el momento de esta novela, no quiere salir, no quiere nacer todavía, ya llegará. Y cuando pasaron varios años, el cerebro lo tiene como un ordenador en diferentes apartados y en uno pues va cociendo poco a poco y cuando estuvo preparado pues en 6 meses estaba escrita. No sé, son todo experiencias personales, lo que os cuento. Y creo que todo eso le da a cada novela su propia personalidad. Así que bueno, esa es un poco mi experiencia. Gracias. Vamos allá. Sí, a ver si está viendo lo tiro. Sí. Bueno, como habéis podido comprobar, estamos todos un poco locos.
Mi viaje es muy parecido al de Óscar, tiene algo en común, ¿no? Tenemos un paralelismo ahí, seguimos ahí con este rollo, sí. A ver, en principio, yo siempre digo que yo escribo en mi cabeza. O sea, cuando yo escribo, no escribo en el ordenador, escribo en mi cabeza. Escribo cuando voy en el autobús, voy andando por la calle, escribo cuando estoy... A veces cuando me hablan y luego se enfadan porque no escucho nada. Es así. Entonces, bueno, sí, escribimos así, ¿no? Y luego cuando tengo los ratitos que tengo, porque yo trabajo también, tengo muy poco tiempo para poder volcar, pues vuelco los ratitos que puedo, ¿no? El tema es que siempre que tengo una idea en la cabeza, digamos que yo suelo tener la novela entera en la cabeza, más o menos. Más o menos sé de dónde parto, sé dónde voy y por dónde quiero ir, pero cuando empiezo a escribir, evidentemente es lo que ocurre, que el viaje te lleva por derroteros que no sabías y entonces te metes por caminos que enriquecen la novela siempre. Entonces yo siempre intento no llegar demasiado pronto al final, sino que dejar que el tiempo haga esa magia y que ocurra lo que ocurre, ¿no? Que de pronto empiezan a venir las musas, esas musas que nos vuelven locos a todos, y empieza aquello a cambiar de rumbo en muchas ocasiones y al final sí, llegas al final que quieres o que pretendías llegar, a veces no es el mismo, tal como decís vosotros, pero bueno, esa es normalmente la mecánica. Y luego sí que es verdad que hay veces que es preciso, por tener un poco de coherencia y respeto al público, pues hacer sus fichas, pues a ver, tener un poco de coherencia con el tiempo, con los tempus, ¿no? de las cosas que ocurren y de los mismos personajes, a lo mejor. Que también yo, por ejemplo, mis novelas suelen ser muy corales, con lo cual tengo que recordarme a mí misma cómo he forjado el personaje para continuar, ¿no? con esa marcha. Pero bueno, espero que en fin, que todo esto continúe y se generen muchas más formas de llegar a donde queremos llegar, ¿no? y las cosas que queremos contar. Muchas gracias. Es decir, es que estoy un poco flipada con lo de 8 novelas. Sí, yo no. No, qué grande, me encanta. Sí. Es lo que le iba a preguntar, porque es difícil, a mí, yo hay algo que admiro mucho en Mila y es el hecho de la capacidad que tiene de conectar sus novelas y de hacerlas independientes. Quiero decir, tú puedes leer sus novelas una a una y, aunque sean de una saga, pues las puedes leer independiente. ¿Cómo haces eso? Vamos a ver. Baba. O sea, en principio esto iban a ser 2 libros. Pero claro, yo como estaba intentando desarrollar un universo, tal como con mis referentes de Lovecraft, de Tolkien y todo esto, pues al final pues veía que con 2 partes se me estaba quedando corto. Y de hecho, este primer libro nació resumiendo lo primero que había hecho, porque se me estaba quedando demasiado largo. ¿Qué es lo que ocurre? Que, como he dicho antes, yo creía tener al principio muy claro cómo iban a ser las 8 partes. Pero lo que ha ido ocurriendo a lo largo del tiempo es que, vale, la primera al final no ha resultado ser tan distinta. La segunda ya empezó a cambiar conforme la escribí. La tercera cambió mucho más. Y la cuarta ya ni te cuento. Entonces fue evolucionando. Entonces, claro, yo todavía no he escrito la quinta, ni la sexta, ni la séptima, ni la octava. Tengo una idea general, pero es posible que conforme vaya escribiendo esa idea general cambie bastante. Parece una locura, sí, yo sé que parece una locura esto, pero... No, te entendemos perfectamente. Sí, pero yo qué sé, yo sentí que necesitaba hacerlo así. Y ya está. Pero es eso, que conforme va evolucionando, cada vez va cambiando más. Es como que conforme vas escribiendo y desarrollando los personajes, como había dicho aquí el compañero, los personajes tienen vida propia. Algunos dicen, uy, pues este quiere desaparecer. O este personaje que en principio iba a ser de esta manera, pues va a ser de otra. O va a cobrar mucha más importancia de la que en principio iba a tener. Y así. Entonces, claro, sé más o menos cómo va a acabar, pero no lo tengo claro, porque conforme vaya escribiendo a lo mejor cambian mucho las cosas. Pero que van a ser 8 partes, eso es innegociable. Sí. Muchas gracias. Bueno, ahora vienen nuestros compañeros. Buenas tardes. Como autores enguerinos nos hemos adherido a la Feria del Libro.
El libro que yo escribí es Otra crónica de Enguera. Se presentó en abril del año pasado, en plena confinamiento. Y por eso no se le dio la publicidad, porque realmente estaban limitados los asientos para hacer la presentación. Aprovechando lo que he dicho antes, este evento, pues damos publicidad al libro que escribí. El libro se titula Otra crónica de Enguera. No es más que el siglo XX. La historia empieza en el año 25 con la constitución de la cooperativa del campo. Entonces se llamaba, con la ley de principios del siglo, Sindicato Agrícola. Hasta el 2017, que es cuando se me prejubila. Principalmente es la historia de la cooperativa, durante todo un siglo. Y lo hemos adornado con hechos relevantes que se produjeron en ese siglo, acontecimientos que se produjeron en ese siglo en la villa de Enguera. El libro es gráfico. La foto da la noticia. No hay nada mío, alguna cosita poca. Es todo copio y pego de otros autores o de unas revistas que se han ido escribiendo a lo largo de un siglo, y ese es el libro. Empieza en el 25, termina el 17 y es todo notas de prensa, todo gráfico. Si no ha habido foto, aunque haya sido una noticia relevante, no doy la noticia. Y eso es el libro. Otra crónica de Enguera. ¿Correcto? Pues nada, muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes a todos. Formo parte de la Asociación Cultural Amigos de Enguera y en los últimos años pues, hemos estado recuperando y escribiendo libros sobre la villa de Enguera, sobre sus apellidos, una crónica más o menos histórica y varios libros que hemos ido realizando. Y en base a ello presenté el año pasado, en el mes de agosto, un libro referente a la historia de las mujeres de Enguera. Hay casi más de 500 mujeres que han formado parte de nuestra historia, que la tenemos en varios libros, y es hacer una pequeña biografía, o más bien retazos de cada una de ellas. El principio de la historia comenzó porque la relación de ellas ya las tenemos, y en la portada es una miembro de la familia de los Garnelo, Eloisa Garnelo, que fue la primera enguerina que estuvo y salió en las enciclopedias ya hace más de 120 años. En la portada el cuadro está pintado por su hermano, uno de los más insignes y famosos pintores de Enguera, que es José Garnelo Alda, y en sus páginas, pues eso, por orden alfabético, y cuando no hay apellidos o para apellidos, pues más de 500 mujeres que forman parte de la historia de Enguera. Y ese es el homenaje a ellas y de lo que funciona el libro. O sea que aquí lo tenéis. Muchas gracias. Pero mira, lo que pasa en las cosas que vas probando y pues esto me queda mejor. Bueno, por no alargarme. El libro en principio iba a ser de unas recetas y bueno, pues tiene de todo. Tiene las tradicionales de Enguera, tiene dulces que yo he ido haciendo porque te ibas animando. Bueno, pues ahora he hecho esta, pues voy a ver si esta y le añado yo y le quito y le... En fin, para mí ha sido una experiencia bonita. Mi marido dice, en la vida pensaba yo que ibas a hacer un libro. Hombre de poca fe. Pero dice que los dos lados opuestos se apoyan y eso es lo que pasa aquí. Yo soy la emprendedora y él la cabeza pensante. Y nada, yo he hecho el libro un poquito basado en las recetas que hice en el YouTube, los fogones de Carmen, las recetas de mi vida.
que no he inventado nada, pero en cambio he ido cambiando cosas y de unas han salido otras y estoy satisfecha del libro que he hecho y muy contenta. Así que... Muchas gracias. Porque el prólogo es un poco eso. Es pensar en las personas que no saben guisar. Porque yo me casé y no sabía guisar. Y yo decía, yo no puedo hacer eso. Y lo que quiero que... Y no teníamos tantos utensilios como se tienen hoy, ni los robots que se tienen hoy. Hemos hecho unos platos muy buenos. A la que nos gusta la cocina, porque oye, tú puedes ir a la cafetería y donde quieras. Pero yo he disfrutado en mi casa. Cuando han llegado Navidad o han llegado los cumpleaños de mis hijas, yo he hecho los pasteles, he hecho los bocadillos. Y ahora tienen unos álbumes de entonces que yo estoy satisfecha de que tengan esa... para cuando ya no esté yo. Así que gracias a todas y no canso más. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, primero decir que estoy haciendo un gran esfuerzo para hablar delante de todos, ya que no me gusta. Y a partir de ahí hablar un poco sobre mi experiencia en el mundo literario. Yo siempre digo que me tropecé con la literatura porque nunca pensaba que sería capaz de escribir un libro. Y partiendo de la base que no tengo estudios, me fue un poco más difícil a la hora de escribir y de desarrollar las historias. Y ya fue cuando, con 25 años, cuando mi hermano me propuso estudiar para la Policía Nacional, porque él es Policía Nacional. Entonces me puse a estudiar y mientras estudiaba, digamos que me inventaba ciertas historias. Mi cabeza se iba. Y un día ya decidí plasmar esas historias en papel y así fue como comencé. De causalidad, tropezando un poco con la literatura. Y nada, respecto a mí me llamo Jaime Peiro Piqueras, con este apellido mi madre es de aquí, eso es lógico, y nada, soy de Anna, tengo 32 años ya pesa mucho, y nada, decir que tengo 5 libros. Entonces, al plasmar el primer libro, con 25 años, creo que fue 25, 26, digamos que me ha cundido bastante en ese sentido. Y bueno, respecto a los libros, hablar un poco sobre ellos. El primero es sobre un vagabundo, cómo llega a ser vagabundo, ¿vale? Cómo llega a ese mundo de estar en casa a quedarse en la calle. El segundo es un poco mi forma de pensar cuando yo era un niño, digamos que lo plasmé. En el tercero ya la gente que me caía mal la asesiné un poco, hice una novela negra. El cuarto, Cicatrices, sí que hice una recopilación durante años de relatos cortos y al final acabé haciendo un libro de todos los relatos cortos. Y el quinto, digamos que quise hacer una defensa de la naturaleza y el medio ambiente, sacando todos los males, bueno, todos no porque sería imposible, pero sí muchos de los males que le hacemos a la naturaleza. Entonces me propuse y en 2 meses lo tenía hecho, fue durante el confinamiento, y la verdad que la experiencia ha sido muy buena. Sí que respecto a la pregunta antes del hombre, sí que he utilizado varios medios a la hora de escribirlos. En algunos me he hecho guión, en otros no me ha hecho falta hacerlo, lo he hecho de golpe. Entonces voy buscando un poco mi lugar en la literatura. Y respecto a como a mí me gusta mucho escribir, escribo de todo. Aparte de escribir libros, también tengo una obra de teatro escrito. Ahora me he propuesto hacer un guión de cine, que soy muy cabezón, ni sé qué lo voy a hacer. No sé lo que tardaré, pero lo haré. Y creo que con esto ya está todo. Entonces, bueno. Es bastante, ¿eh? Sí.